Hola, ¿qué tal? Espero todos se encuentren muy bien. Hoy vamos a continuar con nuestro curso de introducción a la estadística. Hoy vamos a ver el tema de hipótesis sobre la media, una pequeña introducción a este tema. Eh, Antes que nada hay que recordar que es una hipótesis. Eh, Podemos definir la hipótesis como un enunciado no verificado, el cual una vez refutado o confirmado dejará de ser hipótesis y será un enunciado verificado. La hipótesis es así una conjetura, la cual requiere aún de una contrastación con la experiencia. En términos prácticos, es una suposición acerca de un parámetro de una o más poblaciones, la cual está sujeta a verificación empírica. Y cuando menciono verificación empírica, quiero que piensen en la toma de datos, ¿no?, que uno recaba. Un ejemplo de ellos, imaginar que somos los administradores de control de una empresa que produce donas. Entonces, nosotros podemos estar interesados en un parámetro de calidad que nos interesa monitorear. Ese parámetro puede ser el contenido de azúcar, em, que por alguna normatividad necesitamos que sea mantenido en cierto nivel. Entonces, a mí como administrador de control lo que me importa es conocer más acerca de el contenido de azúcar en mi producción. En este sentido, uno podría plantearse entonces la pregunta de si difiere el contenido de azúcar de una muestra respecto a un valor hipotético. Esto nos lleva a la idea de la prueba de hipótesis, que es un procedimiento estadístico que permite determinar si la hipótesis es un enunciado racional y no debe ser rechazado, o si es irracional y debe ser rechazado. Para ello, tenemos que entender que necesitamos plantear eh, dos hipótesis, las cuales son mutuamente excluyentes. Por un lado tenemos la hipótesis alternativa, que es la hipótesis que nosotros como investigadores queremos poner a prueba, eh, la cual se formula a partir del conocimiento previo que yo tengo sobre cierto fenómeno. Y por otro lado tengo la hipótesis nula, la cual es una versión de la hipótesis que es excluyente eh, a mi hipótesis alternativa. Es un modelo nulo. El análisis estadístico servirá entonces para determinar si la hipótesis nula se acepta o se rechaza en base a la evidencia. Cuando se rechaza la hipótesis nula, significa que el valor estudiado ha influido significativamente y por lo tanto se acepta la hipótesis alternativa. En las siguientes diapositivas les voy a mostrar una serie de pasos para hacer una prueba de hipótesis sobre la media. Entonces, el primer paso en ese sentido sería pues el planteamiento propio de la hipótesis nula y de la hipótesis alternativa. Para ello vamos a tener tres escenarios diferentes. El primero de estos escenarios es un escenario de igualdad, un escenario en donde la hipótesis alternativa plantea que el promedio muestral denotado por X gorrito difiere del promedio de la población, o sea, de mi media hipotética. En este escenario no se está planteando la direccionalidad, simplemente se pregunta si son iguales o no. En el segundo escenario, aquí sí que se plantea un sentido en la diferencia entre los dos promedios, y la hipótesis alternativa es que el promedio muestral, el promedio que nosotros estimamos, es mayor al promedio de la población, es decir, a la media hipotética. Em, la hipótesis nula en este caso es que el promedio muestral es menor o igual que la media de la población. El tercer escenario es el escenario opuesto, digamos, es el escenario en donde la hipótesis alternativa eh, implica o dice que el promedio muestral va a ser menor al promedio de la población. Y su hipótesis nula es que el promedio muestral es mayor o igual que el promedio de la población. Entonces es bien importante tener claro cuál de los tres escenarios nosotros vamos a estar utilizando. Y aquí sí les voy a pedir que se tomen un tiempo para reflexionar al respecto, pues es una parte bien importante del análisis. El segundo paso es definir el nivel de significancia que
el nivel de significancia es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando es verdadera. En otras palabras, es la cantidad máxima de error que estamos dispuestos a aceptar como para dar válida nuestra hipótesis alternativa. Por consenso, generalmente se utiliza un nivel de significancia de 5, es decir, otra manera de escribirlo es como alfa igual a 0.05, y lo que significa este nivel de 0.05 es un riesgo de 5% de concluir que existe una diferencia cuando en realidad no hay ninguna diferencia. Generalmente se utiliza este 5%, aunque en ciertos casos, como en algunos procesos sobre todo en análisis químicos o en análisis farmacológicos, este nivel puede llegar a ser mucho más riguroso, es decir, puede llegar al 1%, incluso se puede llegar a utilizar. El tercer paso es definir zonas de aceptación y de rechazo de la hipótesis nula. Y es que en realidad todas las pruebas estadísticas convencionales van a estar apuntando a falsear o no la hipótesis nula y por lo tanto aceptar o rechazar nuestra hipótesis alternativa. Entonces lo que tenemos que hacer es establecer zonas de aceptación y de rechazo de la hipótesis nula. En el escenario 1, que es el escenario en donde estamos planteando solamente diferencia, si es diferente o no la media muestral de la media de la población, entonces lo que hacemos es dividir ese alfa de 0.05 entre 2 y colocarlos a los costados de una distribución z. Cuando los distribuimos de esta manera, construimos un par de niveles umbral, que sería este valor de z menos 1.96 y de z 1.96 hacia los lados. Esta prueba se le suele llamar prueba de dos colas. Entonces, cuando las zonas grises, las zonas que están marcadas, van a ser las zonas de rechazo de la hipótesis nula. Las zonas de gris claro, la zona central en este caso, va a ser la zona de aceptación en la hipótesis nula. En el siguiente caso, en el caso en el que mi hipótesis alternativa es que la media muestral es más grande que la media de la población, no reparto este alfa entre 2, sino que lo coloco en el sentido que me indica mi hipótesis alternativa, es decir, lo coloco del lado derecho. Entonces por eso dice 0.05 y nótese que aquí el nivel de umbral que determina cuál es la zona de rechazo de la hipótesis nula ya no es 1.96, sino que es 1.64. Entonces tenemos la zona que está marcada de gris más fuerte como la región de rechazo de la hipótesis nula y la zona de la izquierda, que es más clara, como la región de aceptación de la hipótesis nula. De manera complementaria, en el tercer escenario, en el cual tenemos la hipótesis alternativa de que el promedio muestral es más chico que el promedio de la población hipotético, tenemos que colocamos la zona de rechazo de la hipótesis nula del lado izquierdo. Recordemos, el símbolo nos dice dónde colocarlo. En este caso, el umbral, que la zona, el valor z límite que separa la región de aceptación de la hipótesis nula respecto a la región de rechazo de la hipótesis nula es menos 1.64. Entonces, en la parte que tenemos más remarcada, va a ser la región de rechazo de la hipótesis nula y del lado derecho vamos a tener la región de aceptación de la hipótesis nula. Posteriormente vamos a calcular a lo que se llama función pivotal, es bien chistosa su traducción, y es importante entender que cuando tenemos más de 30 datos, es decir, cuando tenemos una n de mayor a 30, se va a calcular con la siguiente fórmula, que es z es igual a promedio muestral menos el promedio de la población dividido entre la desviación estándar, dividida a su vez por la raíz cuadrada del tamaño muestral. Cuando tenemos un tamaño muestral menor a 30, utilizaremos entonces una
fórmula alterna, que es la fórmula, y que de hecho es otra distribución, que es en este caso la distribución T, pero eso lo vamos a ver posteriormente. Entonces ahorita nos vamos a quedar con utilizar la fórmula de arriba como para poder hacer el cálculo de nuestra función pivotal. El paso 5 fundamentalmente es realizar el cálculo. Aquí vamos a hacer una prueba de hipótesis para la media poblacional de la edad de los estudiantes de la facultad y planteamos la hipótesis de que la edad es diferente a 25 años. Esa es nuestra hipótesis. Nosotros posteriormente obtenemos una muestra de 40 alumnos y encontramos que el promedio de edad es de 22.5 años con una desviación estándar de 4.5 años. Entonces lo que tenemos que hacer es ubicar nuestros valores de acuerdo a cómo corresponde y pues el valor de z equivaldrá a la resta de 22.5 menos 25 años dividido por 4.5 sobre la raíz cuadrada de 40, que es el número de alumnos que yo pude mostrar. Y obtenemos un valor de menos 3.51. ¿Qué hacemos con ese valor de menos 3.51? Pues lo que tenemos que hacer es ubicarlo en la zona de rechazo o aceptación de la hipótesis nula. Y aquí es donde nosotros tenemos que tener bien claro si nuestra prueba va a ser de una cola o de dos colas y en qué sentido. En este caso, lo que queremos, la hipótesis que está planteando es que la edad es diferente a 25 años. Por lo tanto, yo sé que va a ser una prueba de dos colas. Entonces, como había dicho, vamos a separar esta distribución Z en tres regiones. En la primera región de rechazo de la hipótesis nula, que está a la izquierda, luego y está marcadito como en negro. Luego tenemos la región de aceptación de la hipótesis nula, que es la parte gris claro que está en la mitad. Y del lado derecho tenemos otra región de rechazo de la hipótesis nula. Recordamos que estos niveles de corte, estos umbrales están dados por el valor Z de 1.96 del lado izquierdo y 1.96 del lado derecho. Entonces lo que tenemos que hacer es ver dónde cae este valor calculado de Z, si cae por dentro o por fuera de la región de aceptación de la hipótesis nula. En este caso obtuvimos un valor de Z de menos 3.51, el cual podemos ubicar en la región de rechazo de hipótesis nula. Por lo tanto, podemos concluir que rechazamos nuestra hipótesis nula de que el promedio muestral es igual al promedio de la población y aceptamos nuestra hipótesis alternativa que implica que hay un pequeño error, debería decir H1, que son diferentes. Es decir, por lo tanto, nuestro análisis indica que la media es estadísticamente diferente de 25. Otro ejemplo sería realizar la misma, con los mismos datos, plantear la hipótesis de que la edad de los alumnos es mayor a 28 años. En este caso, lo que tenemos que hacer es modificar y poner en el lugar de la media poblacional 28 años. Cuando resolvemos y calculamos el valor de z para este caso, obtenemos un valor de menos 7.73. Y posteriormente pasamos a ubicar el valor z en la región de rechazo o aceptación de la hipótesis nula. En este caso, es una prueba de una cola, de la cual tenemos que ubicar el valor de z del lado derecho. ¿Por qué? Porque es como lo plantea la hipótesis alternativa. Encontramos así que nuestro valor de z cae del lado izquierdo, es decir, cae en la región de aceptación de la hipótesis nula. Por lo tanto, no podemos rechazar la hipótesis nula y tendríamos que rechazamos la hipótesis, no podemos rechazar la hipótesis nula, por lo tanto no podemos aceptar nuestra hipótesis alternativa.
Les dejo en los comentarios, le dejo en el Classroom una literatura donde va a estar marcado donde viene más ejercicios de esto. La siguiente parte del proceso de aprendizaje es que ustedes hagan unos ejercicios que se entregarán como actividad de clase. Entonces, cualquier duda, no duden en contactar mi correo. Hasta luego.